Bueno, ahora sí le doy la bienvenida después de esta pequeña recuerdo de Chuchura Villafañe a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con vos y con tu programa, como siempre. Vos sabés que, obviamente, como una militante por la causa palestina, bueno, en eso estamos todos, y pues, justamente eso que lleva a tu conocimiento de la materia de este terrible conflicto que genera el Estado de Israel con genocidios, con terrorismo de Estado, unas declaraciones de lo que ya es directamente un expansionismo israelí, que es sobre la idea del Gran Israel. Y Daniela Weiss sostiene una tarjeta plastificada del Medio Oriente con la inscripción Tierra Prometida frente a la cara y dice: esta es la promesa de Dios a los patriarcas de la nación judía. El mapa muestra un Estado judío que no solo incluye territorios palestinos ocupados por Israel y los altos del Golán anexados, sino también partes de Jordania, Líbano, Egipto, Irak, Siria y Arabia Saudita. Un territorio que se extiende mucho más allá de la llamada Línea Verde, que desde 1949 define la frontera de Israel según el derecho internacional. Y por último, lo que es más grave, ¿no? Unas declaraciones del ministro de Finanzas de Israel de marzo del 2023, Bezalel Smotrich, que provocó un incidente diplomático en un evento en París al hablar detrás de un atril cubierto de un mapa del Gran Israel. El mapa no solo incluía como territorio israelí las zonas actualmente ocupadas por Israel, sino también al país vecino de Jordania. Bueno, parece que la teoría de que las guerras de Israel son exclusivamente defensivas, que no tiene ansias expansionistas, se está cayendo con Netanyahu. ¿Vos qué pensás? Bueno, el Estado de Israel es un Estado artificial colonial que tiene que ver con los nacionalismos europeos, en donde nace el sionismo en el último cuarto del siglo XIX. Después siempre estuvo vinculado al Imperio Británico, que le facilitó el ingreso paulatino con fines de crear la famosa Tierra Prometida y hablando de un irreal pueblo judío. Durante gran parte desde el principio de la Guerra Mundial y aún antes de la Primera Guerra, fueron asentándose con el proyecto sionista de creación de un Estado de Israel, y eso hay declaración de Balfour del 1917, donde se la dirigen el rey, el primer ministro y todo el gabinete, apoyando la idea de creación de la Tierra Prometida, y la Tierra Prometida iba a ser en donde supuestamente se origina el llamado pueblo judío. Sobre el pueblo judío y la Tierra Prometida hay muchas cosas discutibles, y bueno, todo culmina o empieza el expansionismo. En 1948, cuando las Naciones Unidas crean el Estado de Israel, previamente, de 1922 en adelante, Palestina había estado bajo el mandato británico cuando existía la Sociedad de las Naciones, que es un antecedente de las Naciones Unidas. Tenemos que tener en claro que tanto la Sociedad de las Naciones como las Naciones Unidas favorecen a los países poderosos. Por eso en 1922 le dieron el protectorado a el Reino Unido de Gran Bretaña. Y después estuvo bajo, y ahora también, bajo una alianza férrea con el imperio que sucedió al Imperio Británico, es decir, el Imperio estadounidense. Y hay que tener claro que de la frontera del 48 en el 67 se ampliaron, y después así paulatinamente cada vez se ampliaron más. Hay que tener claro que Israel no tiene definido cuál es su territorio, porque ellos supuestamente se basan en los textos de la Biblia, el Antiguo Testamento, de la concepción israelita. Y bueno, y hay interpretaciones
a veces en forma directa, a veces alguna alusión en distintos libros de la Biblia, que apoyarían la idea de la tierra prometida y serían la base del territorio del Gran Israel. Lo que pasa es que muchos historiadores israelíes críticos, como Ilan Pappé o Shlomo Sand, te cuestionan los textos bíblicos y esa idea, y también cuestionan la unidad entre los que vivían en los territorios de Judá e Israel hace 2000 y pico de años y después fueron expulsados de ahí por el Imperio Romano y fueron a distintos lugares del mundo. Y hay distintas etnias, pero el Estado de Israel tiene que ver con la etnia de los tataríes, que son los de Europa Central y Oriental básicamente, que poco tienen que ver con los judíos originarios de la Palestina y alrededores. Eso está muy en discusión. Y bueno, y ahora el expansionismo, claramente Israel tiene una vocación imperial también, es un estado artificial colonial. Desde antes de que se creara fue un proceso de varias décadas que culminó en la creación del Estado de Israel y tuvo siempre el apoyo de los imperios más poderosos. Y ahora obviamente cuenta con el apoyo del imperio estadounidense y de gran parte de Europa todavía, a pesar de que está perdiendo apoyo. Sí, y un hecho que no se da difusión, porque bueno, justamente el sionismo maneja muchos de los medios de comunicación, es la Nakba, es decir, la expulsión que hicieron del pueblo palestino. 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras en 1948 y la destrucción de 500 pueblos. Es decir, fundaron el Estado de Israel sobre tierra arrasada. Creo que es un hecho que habría, así como se habla tanto del genocidio armenio de 1915, creo que esta Nakba tendría que ser de público conocimiento, porque realmente la mayoría de las personas no saben esto. Lo que pasa es que cuando hablamos de la Nakba, es una Nakba continua. Generalmente se habla de la expulsión que se produjo en el año 1948, pero ya hay antecedentes de masacres en la década del 30, sobre todo entre los 1936 y 1939. Existían grupos armados israelíes que ya se apropiaban de tierras de palestinos. También tuvieron conflicto con los ingleses, a pesar de que eran sus aliados, y siempre desde el 48 en adelante es como una especie de Nakba continua, que incluso la invasión en el Líbano, la guerra esta, es de hace décadas que existe. Por eso existieron las masacres de Sabra y Shatila en 1982, por eso muchos años Israel estuvo invadiendo el Líbano. Está invadiendo el Líbano. No, ahora también, pero... El sur del Líbano lo tiene ocupado. Sí, pero también lo tuvo ocupado en 1982. Sí. Cuando se produjeron las masacres de Sabra y Shatila, la masacre en forma directa la hicieron la falange cristiana, que era libanesa, pero tuvieron el permiso de las Fuerzas Armadas israelíes que estaban ocupando el Líbano en ese año. Hezbollah, que tanto se le ataca, recién se creó en 1987, cuando ya varias veces Israel había invadido el Líbano y bombardeado, por supuesto. Y bueno, también al Líbano le crearon problemas porque cuando expulsaron a los palestinos de su territorio ancestral, muchos fueron al Líbano, a Jordania, a Egipto y demás, y le provocaron problemas no solamente a los expulsados, sino a los que recibían a los palestinos, porque eran países no del todo desarrollados que tuvieron que ayudar, solidarizarse, soportar según la mirada de cada uno. Sí, vos sabés que en la idea esta del Gran Israel,
hay dos magnitudes. Una es la que comenté al principio, que agarra parte de Jordania, del Líbano, de Irak, de Arabia Saudita, de Egipto, y todo conforme un texto bíblico, lo que realmente desde el punto de vista histórico, político y jurídico no tiene sentido. Ahora, está otra versión del Gran Israel, que sería el sur del Líbano y todos los territorios palestinos. Es otra de las versiones que quieren llevar adelante. A mí como argentino me interesa que nuestra política exterior, que es la base de la política, quiénes somos en el mundo, primero, quiénes somos nosotros mismos y cómo sostenemos eso desde el punto de vista nacional. Pero además de eso, quiénes somos en el mundo. Me queda claro que las zonas de interés geopolítico Argentina son México, Centroamérica, Sudamérica, el Atlántico Sur, como siempre decimos acá, la Antártida, nuestros intereses antárticos, y la expansión mayor para nuestras exportaciones elaboradas, es decir, de mercado, como puede ser el BRICS. Ahora bien, ahí no hay lugar para una política tan activa en Medio Oriente, no hay beneficios para una política tan activa y tan alineada, que no entendemos, salvo por aportes de capital y negocios de grupos israelíes con grupos argentinos que son sionistas, sino no entendemos esta política esta barbaridad, esta política realmente de arrastrarse de Milei, del gobierno de porquería de Milei, cuando en realidad podemos tener relaciones, o sea, el deber de Argentina es seguir las resoluciones de la ONU que condenan en distintas formas a Netanyahu, a la política de Estado de Israel, porque es condenada en la ONU, porque la ONU parece que la maneja solamente el Consejo de Seguridad, pero a veces se le escapa en el ámbito de la Asamblea General de la ONU, se le escapa un poquito a veces ese control. Por algo, tanto Trump como Netanyahu han atacado a la ONU, porque la ONU le ha sacado resoluciones que lo dejaban bien en claro quiénes eran y la carácter criminal, como también de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, yo creo que Argentina, como los demás países, hacen los demás países de la región, tendría que acatar esas órdenes y después, como con cualquier país, tendrá relaciones comerciales, diplomáticas cordiales, pero no más que eso respecto del Estado de Israel. No hay necesidad de una política especial respecto del Estado de Israel. No tiene sentido lo que están haciendo. No sé qué pensás vos. No, yo pienso que la Asamblea General de la ONU, más allá de una cuestión deliberativa y de una manifestación, no tiene mayor peso. Muchas veces también se pronunció a favor de que las Malvinas eran argentinas, sin embargo eso no importó. La Sociedad de las Naciones y la Organización de Naciones Unidas no no es un beneficio para los países débiles o los países de desarrollo intermedio, es beneficiosa para los países centrales y está hecha en función de eso. No es lo mismo un veto del Consejo de Seguridad que cualquier manifestación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una ficción, incluso ahora están totalmente en crisis, como está en crisis la OEA también. Acerca de lo que vos planteabas en la Biblia, hay menciones en el libro de Génesis, en el libro de Isaías, en el libro de los Reyes, en el Deuteronomio. Pero a ver, no todos tenemos la misma religión y tampoco existe la sociedad desde el punto de vista histórico, político y jurídico. No tiene sentido citar la Biblia ahí. Bueno, pero ellos fundamentan todo a partir de textos bíblicos. Y más allá de la cuestión religiosa, que cada uno puede creer lo que quiera, la Biblia es mítica, más allá de que la gente crea en Jesús o en Yahvé o en Jehová, lo que sea. Un montón de los datos que están en la Biblia fueron demostrados que eran falsos.
Está en cuestionamiento eso de que los judíos fueron esclavos en Egipto. La mayoría de los historiadores críticos serios lo niegan. Acerca de lo de Babilonia, que tuvieron esclavos, si existió fue de un pequeños grupos, no masivamente. Y lo mismo, la expulsión del supuesto pueblo judío. El pueblo judío es algo. Hay distintas etnias que están los mirraji, están los sefaradíes y están los askenazis o genazíes. Y mucho que ver en la cuestión racial y en la cuestión cultural no tienen. El hebreo se adoptó después de la creación del Estado de Israel. Los askenazíes no hablaban el hebreo, hablaban una creación medieval que no tenía nada que ver con los reinos de Judá e Israel, que estaba basado en el alemán, un poco en el hebreo y un poco en otros idiomas. Es un lenguaje artificial y que nada tiene que ver con el hebreo originario. Con la creación del Estado de Israel volvieron a hablar hebreo, pero no hablaban hebreo. Es decir, que los lazos con la antigüedad son casi nulos. Lo que pasa es que, bueno, esa mentira les convenía para justificar que son un Estado que supuestamente no son un Estado artificial colonial como lo que son una criatura europea. El pueblo judío no existe, y la tierra prometida tampoco, o al menos es muy discutible. Sí, y bueno, también lo que yo decía, y si querés comentar al respecto, es la exageración de la política de alineamiento con Israel por parte de Milei, cuando nosotros tenemos dos ejes en ese sentido. Uno, políticas diplomáticas y cordiales, comerciales, como con cualquier otro país, y el otro, cumplir con las resoluciones de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia que condenan a Netanyahu y al Estado de Israel. Y sí difiero respecto de lo que vos decís, porque por el mismo accionar de Estados Unidos y el mismo accionar del Estado de Israel, si fueran tan inocuas las resoluciones de la ONU, no se volverían tan locos. Tanto los británicos también. Los británicos odian al Comité de Descolonización de la ONU. Lo odian, han dicho 1000 veces que ya no tiene sentido histórico, y todo lo contrario, hay muchos supuestos, creo que son 16 supuestos de colonialismo. Así que yo creo que más allá de que sí es cierto que la ONU funciona con el veto del Consejo de Seguridad y que eso viene a representar el poder después de la Segunda Guerra Mundial, más los otros poderes que se fueron avanzando como China, yo creo que sirven bastante las resoluciones de la ONU, porque si no, ni Inglaterra, ni Gran Bretaña, ni Israel, ni Estados Unidos atacarían tanto a la Asamblea de la ONU. Bueno, más allá de eso, lo que te quería decir, ¿qué pensás de la política argentina respecto de las relaciones con Israel? Bueno, siempre cabría discutirla no solamente en este momento, sino en lo anterior. Tenía que haber tenido, a mi juicio, un alineamiento más claro, otros gobiernos también, con respecto a Palestina y con respecto a Israel. Pero si vamos a este gobierno, estamos en una situación de claro coloniaje y vasallaje. Y aparte abiertamente violatorio de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo de la Constitución Nacional? El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. ¿Qué tiene que ver eso con un presidente que se declara sionista, que admira y profesante de la religión judía o admirador? Porque cuando va a Israel va al Muro de los Lamentos, que eso van solamente los que profesan la religión judía. Es totalmente, por un lado es risible, pero por otro lado es lamentable y refleja el estatuto de coloniaje que tenemos. Somos una colonia. Si uno no tiene claro eso, cualquier análisis va a ser errado. Sí, es cierto. Cada vez queda más manifiesto el estado, como vos siempre decís, semicolonial de nuestra Argentina. Bueno, tenemos un presidente que dijo que la bandera para él era un muro, ¿no es cierto? Y después va
y en la convención, en una de las reuniones antes de que sea elegido Trump, se inclina ante Trump y la bandera norteamericana. La verdad que este tipo no tiene la menor noción de lo que es ser primer mandatario de un país. No este tipo, pero el cargo de presidente es ser la cabeza del Estado Nacional Argentino, una representación importantísima, y no podés arrastrarte como hace él. Y el otro tema que esperamos que no se concrete es el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén. No tiene ningún sentido. Jerusalén es una ciudad con un alto valor para varias religiones, podemos decir 3 corrientes principales, como es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Es una zona que corresponde a los palestinos también, y por lo tanto reconocer unilateralmente, cuando muy pocos países, algunas islas, algún país, no sé si Paraguay y Estados Unidos, son los únicos que han llevado su embajada ante a Jerusalén. No, realmente ese tipo de medidas atacan la política argentina, para mí, ¿no? ¿Vos qué pensás? Bueno, eso claramente es sumamente reprochable, pero hay más cosas. Hay la persecución entre la DA y la embajada israelí de ciudadanos argentinos que se manifiestan en contra del sionismo y han tenido persecución judicial, incluidos varios dirigentes de izquierda. Y han tenido persecución judicial y la siguen teniendo, y también ciudadanos comunes. También está lo que se dice, que no tengo certeza, de que las próximas elecciones hay una empresa privada de origen judío que las operaría. Hay que tener en claro, por ejemplo, que ahora actualmente hubo elecciones en Colombia, que no es sionista la empresa, aunque no creo que sea antisionista, la que hizo el conteo del primer conteo, y bueno, y el presidente Gustavo Petro está denunciando pormenorizadamente lo que ocurrió, que se incluyeron 885.000 personas artificiales, que determinadas mesas tuvieron una mayor número de votantes que lo que incluía la mesa. Es decir, que la cuestión del control del conteo informático es una cosa peligrosísima y puede determinar hasta el resultado de una elección. Sí, y acá hay sospechas de que no quieren hacer lo mismo el año que viene. Sí, por eso. Vos dijiste, marcaste un punto que yo me había olvidado, que es el error en la diplomacia de la Embajada de Israel, de la AMIA y la DAIA durante estos últimos 2 años. Yo lo he dicho varias veces, tenemos 174.000 compatriotas de cultura y religión judías. Yo creo que para evitar contraposiciones con los millones de otros argentinos de otras creencias o que no tienen creencia religiosa, la discreción en las relaciones diplomáticas les permitiría obtener mejores resultados que lo que está pasando, que genera una bronca, porque justamente el 68% de nuestra población es católica, o se dice católica, pero más allá de eso, da bronca el hecho de un alineamiento y como de un sometimiento de la Argentina a los deseos de Netanyahu. Y me extraña que todas esas instituciones y la embajada se hayan subido a una soberbia que no va a dar buenos frutos, no va a dar buenos frutos.
Al contrario, nos genera un problema que no teníamos, un problema de bronca que no teníamos. Así que haces muy bien en señalar la persecución política, judicial, impulsada... Es un ataque a la soberanía porque están influenciando al Poder Judicial. Parece que estuvieran por encima del Poder Judicial argentino. Y eso es terrible. Bueno, pero ¿qué querés? Con el tema de Nisman y después ahora el tema de que nuestro Poder Judicial es el lawfare o guerra jurídica y lo maneja el embajador Pete Lamenas. Es así de horrible. Lo que pasa es que es un problema que pareciera no tener solución. Y sigo a mí la concepción que es un Estado que tendría que desaparecer. Eso no significa aniquilar a las personas, sino que mientras exista, existe la guerra creciente. Mientras exista, existe el genocidio. Por lo tanto, debiera desaparecer. ¿Y qué pasaría? Y bueno, volverían a Europa la mayoría o a los otros países donde fueron a vivir, como hay muchos argentinos que están viviendo en Israel. Y muchos están en buena situación económica, así que no les perjudicaría demasiado. No sería como cuando los palestinos fueron expulsados. Vos decís esa lema que es Palestina libre desde las montañas al mar. Del río al mar, dice. Del río al mar. Pero lo mío no tiene que ver con matar a todos y cada uno. No, el no, problema no. no es el judaísmo, sino el problema es el sionismo. Y el problema es que el expansionismo que tienen es imparable. Y están contagiando a mucha gente de su propia sociedad, porque los que viven ahí es una sociedad artificial colonizadora. Sí. Son colonizadores, la mayor más allá parte de que estén conscientes o no. De los 15 millones de personas de cultura y religión judía, 6 millones están en Israel y otros 6 millones en Estados Unidos, la mayor parte. Yo lo que quería decir es que, bueno, vos sabés que yo discrepo en eso, ¿no? Yo creo que quizás haya que buscar una solución de los dos estados, pero no puedo negar... Es imposible. Ya te entiendo, y te entiendo, Santiago, yo te entiendo. Y también entiendo los argumentos histórico-políticos que decís que tienen un fundamento real. Santiago, desde ya, muchas gracias por haber estado en nuestro programa y, bueno, seguiremos militando juntos como siempre. Te mando un abrazo. Bueno. Igualmente, para mí fue un gusto hablar contigo. Más allá de las discrepancias, son discrepancias fraternas. Son de detalle, porque yo no niego tus fundamentos históricos, ¿eh? Lo que vos decís es cierto. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, esto ha sido Rebeldes por Malvinas y recuerden lo que decimos siempre, hay un acto público y están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, están la gente de la cultura, empresarios, y luego en el discurso dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes, los soberanos, no lo olviden, hagámoslo sentir a este gobierno, a este desgobierno, y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo en Celeste y Blanco.